Lo primero, y ya hablando de por qué el bloqueo existe, para entender mejor, en el caso del transporte, las medidas han estado muy dirigidas a restringir los ingresos en divisas convertibles del país, a incrementar los costos y a obstaculizar el comercio. ¿Por qué las medidas para disminuir los ingresos? Bueno, nosotros a lo largo de los últimos años, el gobierno de los Estados Unidos, tengo aquí noticias, por ejemplo, de junio del año 2019, la suspensión de los cruceros, en un momento en el cual teníamos 17 compañías operando cruceros en el país, con 25 embarcaciones. Y esta es una medida publicada por algunos de ustedes. Tenemos otra noticia de Trump prohíbe las aerolíneas comerciales de Estados Unidos volar a la isla. Esta fue una medida que se aplicó en el primer mandato, después se revirtió, pero realmente tuvo un buen tiempo en el cual las aerolíneas norteamericanas no podían volar solo a La Habana, al resto de las provincias no podían viajar, generando un montón de problemas. Otra medida, se cancelan todos los arrendamientos de aviones a la aerolínea cubana de aviación, con lo cual se restringe el acceso a los aviones y con ello el incremento del ingreso, los ingresos de divisa. Bueno, y por último, las medidas que prohíben la adquisición de combustible por parte del gobierno de Cuba. Entonces, todas esas medidas están vinculadas con lo que decimos limitaciones de los ingresos. Prohíbe los cruceros, los arrendamientos. El título 3 paralizó las inversiones. El título 3 de la Helms-Burton. El título 3 de la ley Helms-Burton de 1996 permite a ciudadanos y empresas estadounidenses demandar en tribunales de Estados Unidos a quienes trafiquen, inviertan, utilicen o beneficien con propiedades confiscadas por el gobierno cubano después de 1959. Esta medida tuvo y tiene un alcance extraterritorial afectando a empresas de cualquier país que operen en Cuba. Esto con el fin de presionar económicamente a Cuba y disuadir la inversión extranjera en bienes expropiados. Desde 1959, el gobierno revolucionario cubano nacionalizó masivamente recursos y empresas, principalmente las estadounidenses y grandes propiedades locales. Las leyes de la reforma agraria de 1959 y 1960, la Ley 851 y la Ley 890 de 1960, expropiaron refinerías de petróleo, centrales azucareras, banca, minería, electricidad, telefonía y comercio exterior. Entre los principales sectores y recursos nacionalizados, en materia de tierra y agricultura, la ley de reforma agraria logró recuperar grandes latifundios como los de la United Fruit Company, distribuyendo las tierras a los campesinos cubanos. En la industria azucarera se nacionalizaron 36 de las mayores centrales azucareras del país. En materia de energía y petróleo, empresas como Standard Oil, hoy ExxonMobil, y refinerías de petróleo también fueron intervenidas. En materia de servicios públicos y banca, Cuba nacionalizó la Compañía Cubana de Electricidad, la Compañía Cubana de Teléfonos y los bancos nacionales y extranjeros, excepto los canadienses. También en materia de industria y comercio, el gobierno de Cuba recuperó las grandes empresas de las industrias textiles y acero de los magnates cubanos. También estas fueron expropiadas. Y por supuesto, las otras restricciones al comercio marítimo impactan directamente en lo que es la capacidad de generar ingresos para poder enfrentar todo el gasto público y todas las responsabilidades y obligaciones del gobierno con otras terceras partes. El segundo acápite al cual quería referirme del impacto del bloqueo está relacionado con el incremento de los costos. Todos es más costoso a los cubanos. Por la
intervención de intermediarios, por el riesgo Cuba, por la necesidad de comprar muchas veces productos que no tienen toda la calidad, por los intereses por mora, porque si no tenemos capacidad para generar los ingresos, entonces no tenemos capacidad para pagar todas las obligaciones a tiempo y por tanto caemos en un círculo vicioso de que las obligaciones cada vez se hacen mayores y hacen que el proceso económico del país sea bastante difícil. Vinculado también con este bloqueo que asfixia están las restricciones al comercio. Y en las restricciones al comercio, que también impactan, están todas aquellas medidas vinculadas con la persecución financiera, con impedir que se ejecuten transacciones económicas por vía natural, sancionando bancos. Está el impedimento de poder comprar tecnología que tenga más de un 10% de componentes fabricados en Estados Unidos, que requieren licencias especiales. Entonces, todos esos obstáculos hacen que realmente el impacto de este bloqueo, que no es de ahora, que ha venido agravándose, sea realmente muy complejo. Ahora, ¿cómo se refleja en el transporte? Bueno, se refleja de una manera muy fuerte. Nosotros los últimos años hemos tenido una disminución de las transportaciones de pasajeros, que si vemos las estadísticas, podemos no percibir el impacto real que tiene ese efecto en las personas, porque las transportaciones públicas se financian por el Estado y esas transportaciones públicas son las más deterioradas, las más afectadas. Y estamos en niveles, realmente los niveles más bajos de los últimos años. Lo mismo sucede con las transportaciones de carga. En salud tenemos muchos servicios que son muy sensibles, como las transportaciones de las personas que requieren servicios de hemodiálisis. O sea que si falla en algún momento por falta de combustible o por cualquier otra razón vinculada con el transporte, ese servicio, esa persona no puede seguir viviendo porque no tiene acceso a esos tratamientos. Entonces, la estadística es una cosa, el efecto real en las personas, en el día a día de las personas por las limitaciones del transporte, es realmente lo que nosotros vemos como un impacto complicado. Por otra parte está el efecto en los trabajadores, porque ante esa baja de nivel de actividad que tenemos, pues tenemos muchos trabajadores que no tienen nivel de actividad, por tanto sus salarios están en niveles mínimos, básicos, tienen familias que mantener, no tienen los medios, están los medios paralizados, sin embargo no pueden prestar servicios. Y en lo que respecta a otros servicios muy sensibles como los servicios fúnebres, servicios de ambulancia, todos esos son servicios que han estado también muy deprimidos, lo mismo por disponibilidad técnica, por las limitaciones de recursos financieros para adquirir las piezas de repuesto, como por limitaciones de combustible. El deterioro tecnológico de todas las infraestructuras es otro impacto. Nosotros tenemos en el país 7 puertos de primera categoría, tenemos 10 aeropuertos internacionales, tenemos más de 8.000 kilómetros de vías férreas, tenemos más de 70.000 kilómetros de vías, pero toda esa infraestructura no logramos contener el ritmo de deterioro que trae, porque son infraestructuras que requieren financiamiento para el desarrollo, pagadero a largo plazo, acceso, cuestiones a las que no tiene acceso normalmente Cuba, por las cuestiones que ya expliqué anteriormente. Pues, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos trabajando junto a todos los demás organismos en lo que se ha denominado el programa de gobierno, que es un programa que tiene 10 objetivos para este año y que dentro de ese programa nosotros estamos enfocados en 4 prioridades. La primera prioridad es en asegurar la sostenibilidad financiera. Tenemos que buscar vías y métodos para garantizar los recursos financieros básicos que necesitamos para los proyectos que estamos desarrollando. En segundo lugar, la sostenibilidad energética. Y ahí tenemos que seguir trabajando, buscando alternativas para garantizar la energía que necesitamos para los servicios de transporte. En tercer lugar, el impacto social, porque para eso existimos, para garantizar las necesidades principales de nuestro pueblo. Y en último lugar, el impacto ambiental, porque esta situación tan tensa no nos puede llevar tampoco a un desastre ambiental que nos cueste más después revertirlo.
se diversifican y fomentan las exportaciones, ahora con un impacto muy fuerte con las medidas contra el combustible de la aviación, que como saben ha producido una reducción de los vuelos a la isla, sobre todo los de larga distancia que necesitan aprovisionar combustible en Cuba y no lo pueden hacer, y por tanto esas aerolíneas han tenido que gradualmente suspender sus operaciones. Hemos tenido que vamos a seguir estimulando nuevos modelos de gestión con nuestra gente, de manera que tanto integrando la actividad estatal con la no estatal, abriendo espacios para que todo el que tenga la posibilidad de prestar los servicios lo haga de una manera favorable para el pueblo. Recientemente emitimos una licencia especial que flexibiliza el otorgamiento de licencias operativas de transporte a todos los que tienen vehículos de estos eléctricos que han adquirido, que no tienen matrícula, hay una restricción, lo flexibilizamos. También anunciamos antier en la mesa redonda un nuevo proceso de legalización de todo un grupo de vehículos que se han comenzado a armar por las personas con piezas que han adquirido y con una garantía de seguridad automotor. Vamos a comenzar un proceso de esa naturaleza. Estamos muy concentrados en el cambio de la matriz energética, pero no solo trabajando en la electrificación de los medios de transporte, sino en las fuentes de energía renovable, porque no hacemos nada con adquirir muchos vehículos eléctricos, medios eléctricos, si después tenemos que cargarlo con el mismo sistema electroenergético nacional que ya sabemos que está con déficit de generación. Entonces estamos muy concentrados en la construcción de paneles solares, de parques solares para la carga de vehículos. Tenemos un proyecto con estaciones de carga a lo largo de la autopista nacional para poder garantizar conectividad nacional, y a nivel de las provincias estamos avanzando muy rápido con proyectos para la movilidad eléctrica y con su correspondiente respaldo de energía fotovoltaica y acumulación para la carga. Pero el ritmo no es el que quisiéramos, porque esto es tecnología costosa, por supuesto, pero no nos detenemos, avanzamos en esa dirección. Y bueno, estamos, por supuesto, buscando alternativas para el combustible. Tenemos un programa de modernización de las ambulancias, un programa de modernización de los servicios fúnebres, un programa de apoyo a la salud. Recientemente, para apoyar a los médicos, se puso en marcha un nuevo proyecto de transportación del personal de la salud aquí en La Baja, y después continuaremos con el resto de las provincias, que no es suficiente, pero es una muestra de la voluntad de atender esa movilidad. Estamos exigiendo a los conductores de vehículos estatales que recojan a la población, los que todavía tienen algo de combustible, que compartan esos vehículos estatales con el pueblo. Lo hago personalmente. Los transportistas cubanos de manera general, yo quiero que ustedes entiendan, tanto los estatales como los no estatales, somos un gremio muy comprometido con nuestros servicios, con el pueblo. Y en esa dirección vamos a seguir trabajando, y tenemos que seguir atendiendo las problemáticas que tiene cada uno de ustedes. Un sector muy diverso, las cuatro ramas, y también estatal y no estatal, y tenemos que ir atendiendo todas las dificultades que surgen dentro del gremio, porque realmente las condiciones en las cuales se están prestando los servicios son condiciones muy adversas. Pero la voluntad y el compromiso de seguir atendiendo las necesidades de nuestro pueblo de manera diferenciada, cada caso, está presente. La mejor forma de saber cómo está el transporte en Cuba es ir a una parada, es ir a una terminal y conversar con el pueblo, porque ahí es donde está el impacto real de lo que está pasando, de lo que está viviendo nuestro país con el déficit de transporte. Y tenemos claras las dificultades, y también tenemos una idea clara de cómo podemos salir de esta situación, pero el bloqueo es un lastre que hace mucho daño para todas las aspiraciones de nuestro sector y de nuestro pueblo. Muchas gracias.